Es la mañana, nardos y rosas mueve la brisa primaveral, y en los jardines las mariposas vuelan y pasan, vienen y van. Una niñita madrugadora va a juntar flores para su mamá, y es tan hermosa que hasta la aurora vierte sobre ella más claridad. Llena sus manos de lindas flores, y cuando en ellas no caben más, con su tesoro de 1000 colores vuelve a los brazos de su mamá. Cuando se aleja, como dos rosas, sus dos mejillas se ven brillar, y las persiguen las mariposas que en los jardines vienen y van. Con la voz dulce de Estelita Soto, concurrente de ASAC, comenzamos una nueva entrega de nuestro Centro Cultural Virtual. Hoy aprendemos a cultivar un jardín de mariposas de la mano de Héctor García. Va el resumen del encuentro. Bienvenido, Héctor, gracias por visitarnos otra vez. Hola, ¿cómo están? Yo la verdad que profundamente agradecido a Zach por convocarme nuevamente para volver a reunirme con ustedes. Para los que no me conocen me voy a presentar. Soy Héctor García, profesor de nivel secundario de adultos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cumplo mis funciones dentro de un secundario que está dentro de la cárcel de Devoto, el CENS número 24, que en todo el periodo de pandemia nos hemos estado comunicando con nuestros alumnos a través de los materiales que le mandábamos y telefónicamente, mucho telefónicamente para sostenernos. Ellos les mandan un afectuoso saludo, ya que les conté de nuestro encuentro de hoy y de los encuentros del año pasado, de todo el cariño y el respeto con que nos recibieron a Silvina, a Andrea y a mí. Tengo que confesarles, sí, que desde el momento en que Micaela se puso en contacto conmigo para contactarme con Verónica y organizar con ella este encuentro, todo mi ser empezó a vibrar con una cálida energía que me llenó de felicidad por este reencuentro. Pero bueno, sepan disculpar toda esta introducción, pero volver a saludar a Norma, a Eddie, a Washington, a Leo, a Arturo, a Olga, a Jorge 1 y a Jorge 2, a Miguel, a Oscar, a Estela, a Luis, a Malvina, que quizás muchos de ellos estén hoy en el vivo ahora, y a los que escuchen después las grabaciones en diferido, y que quizás también estén hoy, a Enrique, Betty, el Japo, Alberto, Pablo, Poche, Ariel, y espero no haberme olvidado de nadie en este saludo. Quiero saludar también a los profesores de informática, a Rubén, a Guido, a Elsa, esperando que la huerta de Elsa esté dando frutos, a los profes de cerámica, Gabriel y Sol, a Lidia de artes plásticas, a Nancy de tejido, a Mirta de plástica, a Vanessa de educación física, a Elena de terapia ocupacional, a Juan de carpintería, a Mica, que es el lazo que me ató a ustedes, y a Vero de música, con quien coordiné este encuentro. Hola, hola a todos, hola con el corazón, gracias por invitarme a charlar sobre esta experiencia que hice y que desarrollé con el tema de Jardín de Mariposas. Un abrazo grande. Ay, ¿vieron? Era obvio que me iba a olvidar de saludar a alguien. Bueno, a los terapistas ocupacionales, Nora, Mariana, Nachi, bueno, un abrazo. Y bien, empecemos. Yo les quería contar que desde siempre me conmovió mucho la brutal transformación de las mariposas y en realidad, digamos, a través de ellas, las transformaciones que todos podemos de alguna manera tener.
Bien, pero respecto a las mariposas, nunca había hecho la experiencia de propiciar condiciones para que esto pudiese suceder dentro de mi jardín, por ejemplo. Y no lo hice, creo, fundamentalmente por dos razones. Una, porque ignoraba cómo hacerlo, y otra, porque día a día respeto y observo más los tiempos, los procesos y los caprichos de la naturaleza. En el penal, en la cárcel, uno de los trabajos que nos propusimos desde siempre y que nos proponemos es el cuidado de la vida propia y de la vida ajena. Y gracias a esto nos pasó que una oruga que estaba comiendo una de nuestras plantas raramente fue cuidada día a día hasta que se transformó en una pupa, en una crisálida, ¿no? Y finalmente, después de un tiempo, eclosionó como una mariposa media extraña, tan extraña que en realidad era una polilla, ¿sí? Y nos permitió hasta inclusive disfrutar de las bellezas de las polillas, que no, nada, nos había pasado de largo sin prestarle demasiada atención, pero bueno, la empezamos a observar. Esto nos empezó a inspirar en investigar, ¿no? Desde, no sé, cuál es la diferencia entre una mariposa y una polilla, hasta llegamos a la del gusano de seda, la polilla del gusano de seda. Y en todos los casos las coincidencias eran una constante, por eso son coincidencias, ¿no? Que nos marcaban que todas tenían una planta de la cual se alimentaban. Y también que al menos las mariposas, que en su gran mayoría las mariposas son diurnas, mientras que las polillas en general son nocturnas, van a alimentarse del néctar de las flores. Entonces esto ya nos daba algunos datos. Y un dato de color que a mí me pareció muy simpático cuando empezamos a investigar era que las mariposas pertenecen a un grupo de insectos que se llaman lepidópteros. Qué nombre raro, ¿no? Lepidópteros. Pero vieron, los insectos tienen así esos nombres raros, pero que significa alas con escamas. Y en realidad las alas de las mariposas y de las polillas son una sucesión de miles y miles de escamas, una pegadita al lado de la otra. Bien, nada, un dato de color. Pero bueno, sigamos con el tema del jardín de mariposas y cómo propiciar las condiciones. Para que haya mariposas en nuestro jardín, es importante saber que algo que ya mencioné, que las mariposas, junto con las abejas, son las grandes polinizadoras, las principales polinizadoras. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que son quienes ayudan a la reproducción de las plantas, ¿sí? A la conservación de especies de plantas también. Una mariposa visita en los meses de que vive, visita unas mínimo 4.000 flores. Entonces, imagínense, van llevando el polen de una planta a otra. Esto va en sus patas, va en su abdomen y van fecundando hacia otras flores. Ahora bien, ya empezamos a tener datos interesantes a saber y a tener en cuenta cuando queremos armar un jardín de mariposas.
Pero bueno, primero quiero saber si hasta acá más o menos se va entendiendo lo que yo fui intentando contarles y si hay alguna duda en particular, si es algo de lo que voy a hablar un poquito más adelante, se los aclaro y les digo que lo hablamos un poquito más adelante y si no lo vamos charlando. ¿Sí? Bueno, demos lugar al espacio de consultas. Bueno, antes de que me hagan las preguntas, quería saludar a Cristina. Vieron, siempre uno se olvida de alguien. La psicóloga que también nos va a acompañar. Bueno, Cristina, un abrazo grande. Buen día, Héctor. Bienvenido otra vez con nosotros. Soy Norma y la verdad es que me conmueve tu sensibilidad. Es maravillosa y a nosotros, si a vos te llega nuestra posición, no sabes cómo nos llega a nosotros la tuya. Bueno, yo tengo un espacio muy pequeño para tener plantitas. Pero me gustaría saber cuáles son las plantas más adecuadas para que se produzca esa polinización. Supongo que todas, pero a lo mejor hay algunas que facilitan un poco más. A ver si puedo tener, además de mis pocas plantitas, unas mariposas en mi balcón. Gracias, Héctor. Hola Norma, ¿cómo estás? Gracias por tus palabras y por tu cariño. Sí, vamos a tocar el tema y vas a ver que sí, que hay algunas plantas en particular que propician que vengan las mariposas. Uno con solo tener determinadas plantas, las mariposas llegan. Yo estoy en un 7º piso y, y casi inicié la experiencia con la idea de que van a llegar al 7º piso. Bueno, después me enteré que las mariposas, algunas de ellas, suelen volar alrededor de los 100 metros de altura, así que sí, llegan, las mariposas llegan. Donde están las plantas que necesitan, llegan. Ya lo vamos a hablar. Bueno, vamos a seguir. Como les contaba, las mariposas visitan miles de flores, con lo cual ya esto nos lleva a inferir que un jardín con muchas flores seguramente reciba la visita de ellas. Pero cada tipo de mariposa solo va a poner huevos en un tipo de planta en particular y solo en ella. Acá otro detalle, ya que se puede decir que para las mariposas hay plantas que llamaremos hospedadoras, que es donde pondrán los huevos y nacerán las orugas, y después, para su edad adulta, cuando ya son mariposas, habrá plantas alimenticias, ¿sí? Bueno. Entonces, tenemos por ejemplo que la mariposa espejito es la más común acá en la provincia de Buenos Aires, una mariposa naranja, más bien chiquitita, con algunos lunares negros y algunos blancos. Ponen los huevos en la pasionaria o en burucuyá, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, la mariposa, y se van a alimentar de ella, ¿no? Mientras que la mariposa monarca, que también es naranja, pero es más grande, bastante más grande, pone sus huevos en una planta floral que se llama asclepia. Bien. La mariposa banderita argentina, hay una mariposa que se llama bandera argentina porque tiene como un color celeste y una línea blanca. Pone sus huevos en un arbusto que le dicen coronilla y que suele estar siempre cerca de los bosques de talares, bosques que están más cerca del río, del noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde conviven también con otra mariposa que se llama zafiro. Se llama zafiro del talar, justamente, ¿sí? Que efectivamente sus orugas se alimentan de ese árbol. Bueno, esto es así, ponen los huevos en cada una de esas plantas, ya medio lo anticipé, porque cuando eclosionan esos huevos y nacen las orugas, estas se van a alimentar pura y exclusivamente de esa planta, de la planta que las hospeda,
de la planta que las hospeda, dejando en muchos casos la planta totalmente pelada de hojas, y muchas veces la voracidad de las orugas, eso lo pude observar yo en mis plantas, le quita hasta la piel del tallo, ¿sí? Llegan a comerse hasta la piel del tallo. Bien, cuando hablo de las orugas estoy hablando de unos gusanos que en general llegan a tener un espesor similar al de una virome o de un dedo, depende del tipo de oruga, y que van desde de los 3 centímetros hasta los 7 centímetros, ¿sí? Algunas son muy coloridas y algunas tienen muchos pelitos y vulgarmente se los llama gata peluda. Bien, debo confesar que yo durante mucho tiempo las combatí, ¿sí? Porque tenía miedo de que me iba a salir un sarpullido, que de hecho algunas producen un sarpullido. Pero bueno, las combatía pensando que, o no pensando en realidad, o no sabiendo que podían ser mariposas o podían ser polillas que también ayudan a las polinizaciones, ¿sí? Es más, creía que mataban a las plantas y en realidad es lo que sucede cuando las polillas o las mariposas, las orugas de las polillas y de las mariposas están comiéndose la planta, están haciendo una poda natural y estas van a volver a florecer y volver a crecer sus hojas con mucho más fuerza todavía. Bien, ahora que tenemos un panorama más amplio de la vida de las mariposas, veremos cada etapa y sus tiempos, después de que me cuenten ustedes cuáles son las dudas que van teniendo hasta acá, cuáles son los comentarios, si tienen comentarios, si quieren contar algo en particular. Bueno, en fin, seguimos dialogando y después pasamos a esto de las etapas de la mariposa. Héctor, a mí me tocó observar, porque cuando tuve huerta, de que elegían las plantas, ¿no? Como vos decís, y he visto que inmediatamente que se hace mariposa, es que empiezan a depositar sus huevos, y a veces hay más de uno en una hojita, en la cual después se convierte en oruga y esta oruga se alimenta de esa hoja. Y lo que pude observar mucho de las plantas que tenía era que atraía el perejil, atraía muchísimo a las mariposas. Qué grande, Olga. Sí, ya justo ahora el próximo audio va a hablar específicamente de las plantas del ciclo de la mariposa, concretamente, y cómo aparece un huevo y demás. Algo que me quedó a mí en el tintero mientras me escuchaba y los escuchaba es que hoy por hoy se está tomando a la presencia de las mariposas y a la presencia de las abejas como un termómetro un termómetro de vida, un termómetro de cuán limpio puede o no estar un ambiente. Nosotros, por el tipo de terreno que tenemos, por suerte todavía tenemos mariposas, pero hay ciudades que las han perdido. Santiago de Chile, México, Distrito Federal, y entonces usan a las mariposas y a las abejas como termómetro para saber cuán limpio está el aire y entonces a partir de ahí empezar a intervenir para que no se siga contaminando. Yo vivo en un primer piso y desde la ventana veo un jardín que está en la planta baja. Y estos 2 últimos años vi aumentar el número de mariposas. Hacía rato que no se veían mariposas. Sí, Eddie, sí, es un dato no menor, como es que hay muchos que están propiciando fundamentalmente la plantación
disculpa, de plantas nativas, se llama, son fundamentalmente donde después van a ir las mariposas en general, ¿no? Pero plantas que son de la zona. Bueno, vamos a seguir un poco más, no quiero aburrirlos, pero vamos con el ciclo completo, que es el siguiente. Cuando aparecen mariposas, que además de buscar el néctar como alimento, buscan las plantas que le permitirá a las orugas alimentarse. Y será donde las mariposas pondrán los huevos. Se posarán sobre las hojas, en general sobre el dorso de la hoja, donde da la sombra, digámosle, e irán poniendo los huevos, que quedan adheridos a las hojas, ¿sí? Como si tuviesen un pegamento. El tamaño del huevo es, en el caso de la mariposa monarca, que yo pude ver todo el proceso, es de apenas un poco más chico que la cabeza de un alfiler. Apenas un poco más chico que la cabeza de un alfiler, de forma circular, como si fuese una pelotita chiquitita de plástico. Y llegan a poner unos 400 huevos, que por lo general no lo ponen solo en una planta, como tampoco ponen más de un huevo por hoja. Pueden poner 2, 3, sí, yo he visto hasta 3 huevos en una hoja, pero no es lo común. Lo común es que pongan un solo huevo en cada hoja. Después de unos 4 o 5 días que la mariposa puso los huevos, la oruga que está dentro se alimenta de la piel de ese huevo, hace un orificio y sale siendo casi un pequeño hilo, muy poco perceptible, digamos. A mí me costó mucho ver que había una oruga, muy chiquitito, pero que crecerá en la misma proporción a la voracidad con la que se alimenta, ¿sí? Durante 15 días esa oruga irá comiendo y alcanzando un tamaño que será 3000 veces mayor al huevo, ¿sí? La oruga es totalmente desarrollada, es 3000 veces más grande que el huevo. Yo ya les había dicho que tenía en algunos casos el tamaño de un dedo prácticamente. Llegando a esos 15 días, dejará de moverse, buscará un lugar fresco, oscuro y fundamentalmente seguro, donde se quedará totalmente inmóvil, colgada de su cola, que estará pegada a una rama o estará pegada a una piedra o a la baranda, como me pasó a mí, a la baranda del balcón, ¿sí? Que tuve varias en ese estado. En pocas horas, esa oruga, colgando, se convertirá en una pupa. Ese gusanito que estaba colgando se convierte en algo similar a una avellana con cáscara, ¿sí? Digámoslo, una pelota de rugby con una de las puntas aplanadas. Y desde esa punta aplanada, ¿sí? Es que estará colgando. Bueno, el color va a ser verde en principio, pero va a ir cambiando muy lentamente, oscureciéndose. Y como al 10º día, esta crisálida romperá la piel para que empiece a salir la mariposa con sus alas totalmente arrugadas y casi pegadas a su abultado abdomen, que se infla y se desinfla durante varias horas, llevando su sangre a todas las partes de sus alas y de su cuerpo, mientras además se secan las alas por fuera y después de varias horas finalmente
empieza a aletear, ¿sí? Aletea varias veces hasta que despega en vuelo, en pequeños vuelos, y ya es una mariposa más. Este maravilloso proceso donde se observan tantas modificaciones le dará, según la especie, entre 3 y 9 meses de vida. O sea, las mariposas van a vivir algunas 3 meses, poco menos, otras hasta 9 meses de vida, donde machos y hembras copularán y se repetirá en cada uno de los huevos que vayan poniendo esta magnífica transformación de la naturaleza, que nos asegura la continuidad de muchas especies a través de la polinización de plantas, pero también de muchas especies de vida en insectos y en otros tipos de seres que se puedan alimentar de estas plantas. Bueno, hasta acá esto fue todo. La vida de las mariposas, en particular de las mariposas monarcas, es muy muy interesante. Yo casi me volví medio fanático, porque además hacen un viaje interesante de migración. Pero bueno, será para otro momento. Les agradezco muchísimo y bueno, seguimos charlando. Ese día seguimos charlando, pero este resumen, cuyas imágenes fueron aportadas por Héctor y por Arturo, concurrente de ASAC, termina así. Gracias Héctor, gracias a Verónica, a Rubén, bueno, y gracias a todos los compañeros que estuvieron comunicados y que contribuyeron con opiniones, con consultas. Muy lindo, muy linda mañana, siempre con la naturaleza que reconforta. Muy bien, gracias. Muy linda mañana, se pasó volando. Estelita, se pasó volando porque hablábamos de mariposas. Besos a todos. Todo gira y gira, todo bajo el sol, se proyecta la vida, mariposas en mi coro. Mil gracias Héctor por tu calidez y tu generosidad, a ustedes por compartir y difundir este material y a todos los que participan y trabajan para que funcione el Centro Cultural Virtual de ASAC. Muchos besos y hasta la próxima entrega.